Bueno, señores, continuamos con este poder de la mañana en este viernes ya, iniciando el fin de semana y recordándole que originamos en Telecontacto, Canal 35 desde Santiago de los Caballeros, pero que estamos en estos momentos también a través de Radio Nacional 1380 AM. Pero usted tiene la oportunidad de seguirnos en YouTube en vivo ahora mismo, en Facebook en vivo ahora mismo, pero cuando terminemos aquí inmediatamente nos trasladamos a la retransmisión a través de Galaxia TV, Canal 42. O sea que hay muchas maneras para usted seguir con la programación de Medios del Norte, este grupo poderoso y de El Poder de la Mañana. Y está con nosotros, como lo habíamos prometido, el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, alto dirigente de este partido, Pelegrín Castillo, a quien saludamos y damos la bienvenida a este Poder de la Mañana. Saludos, Pelegrín. Muy buenos días, muy contento de encontrarme aquí en el Poder de la Mañana, en compañía de ustedes, mandándole un saludo al público que sigue este importante programa de orientación. Gracias a ustedes por esta invitación y a la disposición. De inmediato le quiero preguntar. Queremos agradecer una serie de libros que nos ha traído el licenciado Castillo. Sí. La Constitución bajo ataque. Bajo ataque. Pelegrín Castillo. También este libro, Reflexiones sobre la política exterior dominicana, de Kosovo a China popular, pasando por Haití. Pelegrín Castillo. Y la revolución del proyecto nacional, Ruta de la Esperanza. Muchas gracias. Y la preocupación de todos. Economía política de la invasión haitiana. Vamos a darle lectura especialmente a la Constitución bajo ataque. Así es que gracias por ese presente, Pelegrín. Y queremos preguntarle de inmediato, ¿cómo evalúa usted el desempeño del actual gobierno en materia de soberanía y seguridad nacional, que es un tema que conocemos todos, que usted maneja al dedillo? Yo creo que el presidente Abinader asumió unos compromisos ante la historia muy profundos, de mucho calado. Él cambió la política exterior, el discurso de la política exterior, apuntando hacia la internacionalización de la solución de los problemas de Haití. Ese era un déficit histórico de la política exterior de República Dominicana. Habíamos aceptado los condicionamientos, las presiones, los chantajes de los poderes internacionales para jugar el rol de Estado pivote, de Estado tapón de la crisis. Y eso, los hechos han demostrado que no funciona ni para Haití y mucho menos para la República Dominicana. El presidente Abinader, creo que los hechos lo convencieron de que había que cambiar rápidamente el discurso de política exterior. Él lo había planteado incluso en el programa de gobierno de su candidatura del 20. Eso no era suficiente si no venía acompañado de esfuerzos para mejorar la seguridad fronteriza. Ahí el planteamiento de un muro, de una verja perimetral, como se le quiera llamar, una valla, fue un paso, vamos a decir, histórico, desde luego, en la forma en que ha sido concebido. Ha sido muy cuestionado porque debió concluirse hace mucho tiempo y debió tener todos los elementos de alta tecnología, pero ahora hay un escenario internacional que puede que nos dé la oportunidad de retomar ese proyecto y relanzarlo. Ese proyecto tiene muchos enemigos, entonces es un mérito también del presidente. Pero, como digo una cosa, digo la otra. Esas dos iniciativas tan importantes no son suficientes. Y más cuando en el mismo gobierno no hay unidad de criterio, no hay un apoyo a
unificado del gobierno, del partido de gobierno, a esas posiciones. Entonces, el presidente convocó un diálogo nacional para que se firmara un pacto de Estado. Se firmó el pacto, lo encabeza él y 28 partidos, 10 universidades del país y un núcleo de intelectuales que han trabajado este tema. Eso es importante, debió realmente... Perdón, ese pacto no lo firmaron las fuerzas de la oposición. Ahí va. PLD, Fuerza del Pueblo. Ahí va. Trajo un disgusto entre ustedes. Cometieron un gravísimo error, porque nosotros le dijimos claramente, especialmente a nuestro amigo, el doctor Leonel Fernández, que aliado de muchas décadas, que si había un político, un actor en la vida nacional que tenía la obligación de asumir esa responsabilidad de impulsar una política de Estado con respecto a Haití, era él. Pero primó la lógica electoral. En el partido había mucha gente que entendía que esto en realidad iba a beneficiar más al presidente Abinader. En realidad a quien beneficiaba era al pueblo dominicano. Al pueblo, sí. Y quien tenía la obligación de asumir esa responsabilidad más que el propio Abinader era el presidente Fernández, porque es el presidente con más proyección internacional, veterano, y cuando vienen los problemas de Estado, y ese es un problema de Estado, porque es una crisis internacional, había que cerrar fila con la nación. Pero la oposición argumentaba algo básico y que realmente le daba razón. En esos diálogos nacionales habían asistido las fuerzas opositoras y ellos ponían cosas y no se les escuchaba. O sea que era una convocatoria para dar la imagen de que el pueblo estaba, todos los partidos estaban apoyando a Abinader y que había una política de cohesión. Esa es una interpretación que ellos tenían. Lo dijeron en ese momento. Que ellos tenían, que yo creo que era y es equivocada. Porque si fuera un problema irreal o un problema menor, vale. Pero cuando estamos hablando de una crisis internacional compleja, peligrosa, que no ha terminado todavía, probablemente se complique. Lo correcto es proyectar hacia el pueblo dominicano y hacia el exterior el mayor esfuerzo de unidad, sobre todo que esta crisis no se generó ahora. Esta crisis tiene mucho tiempo gestándose, incubándose, desarrollándose. Se puede decir que explotó, hizo una erupción en el 2017 y luego otra más grande con la muerte del presidente Moïse en el 2021. Ese fue un volcán ahí que erupcionó. Entonces en ese momento la responsabilidad de la clase política de demostrar, además uno gana mucho cuando uno hace lo correcto y tiene más autoridad para reclamarle, como por ejemplo nosotros participamos. Pero eso nos da a nosotros más autoridad para hacerle cuestionamientos al gobierno, como se lo venimos haciendo. Porque nosotros le hemos dicho, el mejor acuerdo es el que se cumple. El presidente anunció el muro, por ejemplo, y lamentablemente ese muro debió estar terminado ahora. Pero fuerzas muy poderosas dentro y fuera del país, dentro y fuera del gobierno, se movieron para ralentizar el proceso, ponerle palos en la rueda al proceso de construcción. La dieron a las Fuerzas Armadas, la construcción, imagínese usted. Pero las Fuerzas Armadas lo pueden hacer, ese no es el problema. Las Fuerzas Armadas lo podrían hacer, pero ese proyecto, la clave estaba, yo le voy a decir, ahí mismo se llegó a término de concurso
internacional y habían 3 empresas, 2 de ellas de las más grandes del mundo y de las que tenían mayor experticio, caso de Elbit Systems, caso de Rafael, con el apoyo del Estado de Israel, que estaba dispuesto y está dispuesto, según tengo entendido, esa es una de las a seguir el apoyo a República Dominicana en esa materia. Ahora, con la administración Biden, yo entiendo, sin la administración Biden, yo entiendo que es más fácil, ahora con la administración Trump, retomar este tema. Ojalá se retome. Entonces yo te diría, en materia de seguridad, el balance general de los esfuerzos que se han propuesto es positivo, pero yo no me voy con un simple balance superficial. Yo creo que hay muchas cosas que debieron hacerse y no se han hecho. Hay otras que debieron hacerse bien y por lo visto todavía estamos a tiempo de hacer una rectificación importante. Por eso nosotros que firmamos ese pacto le estamos reclamando al gobierno. Miren, ustedes firmaron ese pacto, y pónganlo en ejecución. Ante la realidad que vive el país, el panorama, el escenario, el panorama político que se vive, usted como presidente en función de la Fuerza Nacional Progresista, ¿usted qué piensa? ¿Están jugando su rol los partidos de oposición en estos momentos ante este actual panorama que se vive en la República Dominicana? Mire, yo el otro día en la Junta Central Electoral se produjo un evento del Foro Permanente de Partidos Políticos y los partidos nos reunimos para discutir temas de interés común. La mayoría de los partidos aquí se concentran en los temas de interés exclusivo de los partidos. Pero yo en mi intervención le hice una advertencia, le hice una observación, una admonición sana, porque yo creo que los partidos son necesarios, pero la dinámica del sistema de partidos, vamos a estar claros, está en fase de descomposición, de crisis incipiente de legitimidad, de debilitamiento de su rol en la sociedad. Y estoy convencido de que si los partidos no saben, siguen haciendo política mirándose el ombligo y no miran los grandes retos de la nación, del Estado, que nos plantea el entorno exterior. Estamos en la tormenta perfecta, nadie se confunda. Estamos navegando en un mar muy proceloso hacia unos vórtices que pueden hundir al barco más fuerte. Entonces nosotros mismos no podemos y debemos hacer todos los esfuerzos a nuestro alcance para que la nación, la república, sobreviva a las tormentas que están en curso. Yo creo que el déficit de los partidos políticos, y se ve en muchos campos, es la incapacidad de pasar de la política partidaria electoral a la política de Estado. El otro déficit gravísimo de los partidos políticos, del liderazgo político en general, es haber cedido los espacios propios de la política para que la política se convirtiera en el campo de inversión de más alta rentabilidad. Me explico. Nosotros tenemos un sistema político que reparte muy mal los frutos del crecimiento. Decimos que estamos creciendo, pero la realidad es que tenemos un crecimiento deformado, deformante, maleado, maleante. Y ese crecimiento, los frutos de ese crecimiento se reparten muy mal. El sistema político tiene una función fundamental.
La élite política tiene que trazar rumbos nacionales, de proyecto nacional. Tiene el deber de la ejemplaridad, porque lo que se haga en la política tiene un efecto hacia el conjunto de la sociedad. Si no hay una adecuada ejemplaridad, si al contrario lo que se manda son malos ejemplos, la sociedad se descompone. Pero también tenemos que pasar de los discursos, de los planteamientos, de la formulación de constituciones y leyes a los hechos, a las acciones. Y ahí juega un papel importante tener esa capacidad ejecutiva, empresarial, digamos, de transformar la realidad con acciones. Yo creo... Pero no espere eso, licenciado, porque es que la clase gobernante que tenemos parece que no tiene conciencia de lo que le está pasando al país. Usted Yo estoy de acuerdo. Al gobierno de Luis Abinader como positivo porque ha manejado el discurso, pero sí, en los hechos... Ahí va. Porque es que aquí hay aparentemente dos países. Uno que está representado por la macroeconomía, las grandes inversiones, el capital financiero, las grandes empresas que tienen cadenas y almacenes, las grandes aseguradoras, en fin. Hay una clase que goza de todos los privilegios. Abajo lo que tenemos es luz cara y apagones. Combustibles caros que generan inflación. El dólar a 62. El dólar a 62. Checo, mire, sí, yo estoy de acuerdo con... Entonces usted es una parte minúscula de ese conglomerado, porque ustedes están apoyando al gobierno por aquella ruptura. Mire, pero la praxis política del gobierno está fallando. Mire, nosotros tenemos que asumir posiciones en función de nuestras posiciones históricas. Nadie esperaba que el gobierno asumiera las posiciones nuestras. Nadie lo esperaba, ni siquiera en el PRM. Y lo asumió. Entonces nosotros, como actor político responsable, si lo asume de cara al país, tenemos la obligación de decir, bueno, en principio respaldamos eso, pero por eso mismo nos quedamos en posición de exigir más, con más autoridad, para reclamar más el cumplimiento, porque nadie le pidió al presidente Abinader que anunciara un muro que era precisamente una de las iniciativas de ustedes, principales de la Fuerza Nacional, sí, Progresista. Sí, así es. Lo veníamos planteando desde el 2000. Se reían mucho de ustedes, mucho. Recuerdo cuando usted lo planteó que muchos se reían de usted. Sí. Es más, yo me opuse cuando usted habló. Sí, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el dilema del país? Porque es bueno que lo entendamos. Hay una crisis larvada en el sistema de partidos. Y una crisis que se refleja también en el orden electoral. Pero la crisis más profunda es en el sistema político. Porque el sistema político decía que reparte muy mal los frutos del crecimiento, porque reparte como favores lo que tiene que garantizar como derechos. Reparte como favores lo que tiene que garantizar como libertades. La gente no quiere que favores, la gente quiere tener libertad para realizar sus vidas. Y la libertad en República Dominicana, la verdad es que formalmente existe, pero en los hechos, por una serie de condicionamientos, millones de dominicanos están restringidos, constreñidos, arrojados, están aplastados por un sistema que yo digo que está en su fase terminal y las señales están ahí. Ese sistema se está descomponiendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el dilema existencial de los dominicanos? Desde la fundación, pero ahora vuelve a plantearse y quizá con más fuerza. Nosotros tenemos el dilema que resolver. Algunos creen que esto es una finca con pasaporte.
de unos pocos dueños. Y que los políticos... ¿Usted está sugiriendo a Marcos Rubio? No. Aquí, Aquí localmente. a los dueños del país. Una finca con pasaporte. Esteban Rosario, los dueños del país. Una finca con pasaporte de unos pocos dueños. Y que los políticos, los partidos, son los administradores de la finca, los capataces. Y a veces hasta los peones. Ese esquema, en realidad, es un esquema perverso, porque la política se degrada, pierde su esencia, pierde su autonomía como su función dentro del sistema general del país, y entonces produce unos efectos perversos. Por ejemplo, te saca el mejor recurso humano para el exterior, te lo expulsa, o te lo saca para la informalidad, porque hay mucha gente, o sea, un crecimiento enorme, pero el 56% de la economía, a veces el 60%, es una economía informal. Sin embargo, si lo miramos objetivamente, el índice de concentración, IHH, que se mide todos los años, es casi equivalente al nivel de informalidad que tenemos. Mientras más concentración tenemos, más informalidad. ¿Pero por qué? Porque también hay mucha gente, porque es un círculo perverso, mucha gente entonces que no se va al exterior, que se va a la informalidad, pero en un momento dado dice, bueno, tengo que ir a la política. Entonces la política se convierte en una política totalmente desvirtuada de sus esencias. En vez de ser una actividad de servicio, es una actividad de aprovechamiento. La función pública es parte de un botín que se reparte. Ahí falta la mística del servidor público, de la burocracia pública. Eso no se ve. Y sobre todo desaparece del escenario el proyecto nacional. ¿Cuál es el otro término del dilema? Bueno, ser una nación con un proyecto nacional de base republicana, donde los dominicanos, la dominicanidad pueda afianzarse por y para todos los dominicanos. Entonces, ese es el dilema. Así fue que nació la República, bajo el pensamiento de Duarte. Nació con esa visión y desde ese momento se ha estado luchando precisamente entre esos dos extremos. Pero, perdón, licenciado Castillo. Y ahora más que nunca. Yo le mencioné Marcos Rubio, que es un representante del imperio, porque en la forma en que está llevando Trump los Estados Unidos no es más que la esencia del capitalismo salvaje con, digamos, una manifestación de la acumulación primaria. O sea, te quito eso y me lo quedo yo. Ayer el presidente para mí cometió una indelicadeza en la presencia de ese dignatario norteamericano, que fue lo que son las tierras raras de Pedernales. Hablar públicamente de que se va a asociar con Estados Unidos, cuando esas tierras raras se sacan de ahí la esencia de lo que es la tecnología, la medicina, los aviones, los cohetes. Se saca una serie de elementos que son los más preciados por las grandes potencias en desarrollo y la tecnología. A mí no me pareció correcto cuando ese commodity o mercancía debió tenerse para el mejor postor. Yo le voy a dar mi opinión. Adelante. En mi calidad de ex ministro de Energía y Minas. Exacto. Y sobre todo de haber sido el que autorizó la primera investigación sobre eso. Sobre tierras raras. En enero del 2015. ¿No se sacó mucha tierra rara a través de la bauxita? Lo que nosotros ordenamos fue una investigación que los resultados se conocieron finalmente en el 2018. Ya yo había salido del ministerio. Y se confirmó que habían una serie de anomalías en términos del campo minero, significa elementos que llaman la atención. Evidentemente hay elementos de tierras raras.
Lo que el presidente mencionó tiene que ver con lo que hizo el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos, que vinieron a cuantificar. Eran militares. Sí, que vinieron a cuantificar ese hallazgo, porque el hallazgo se hizo en el 18, la investigación se ordenó en el 15, me tocó a mí ordenarla. ¿Qué pasa? En el 14, lo quiero recordar porque fue parte de mi interés en ordenar la investigación de tierras raras, se produjo un hecho que la gente no percibe. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que el mundo está en guerra mundial híbrida. Guerra mundial híbrida. Y yo creo que el momento, como lo creyó en su tiempo Shinzo Abe, el primer ministro japonés, el inicio de esa guerra mundial híbrida fue precisamente en esa zona de Asia, cuando Japón recibió la amenaza de China de que le iba a cortar el suministro de tierras raras. Eso técnicamente equivale a un ataque como el de Pearl Harbor. Cuando a Nomura le negaron la gasolina. Cuando a los japoneses, los norteamericanos, le declararon un embargo energético, porque Japón no producía energía, el proveedor era Estados Unidos. ¿Qué pasa? China, con el consentimiento de Occidente y particularmente de Estados Unidos, desarrolló la industria de las tierras raras. No es que las tierras raras están en China exclusivamente, sino que China empezó a explotar sus recursos y a traer materiales de todas partes del mundo, incluido de República Dominicana. Sí, sabemos. Y de otras partes. Y como ellos tienen unos métodos muy particulares, que no son muy, vamos a decir, muy cuidadosos del medio ambiente y todo eso, China terminó por convertir en el productor mayor de tierras raras del mundo. Son dueños del 80% de las tierras. No, y controlan el comercio de tierras raras. Ya cuando tú tienes un recurso estratégico de ese tipo, vital para la industria moderna, vital para la revolución de la cuarta revolución industrial, para la industria de defensa, para la industria de la transición verde, todo eso. Y hay un solo país que lo monopoliza, que además tiene un régimen totalitario, que ha definido una política expansionista. Ahí es que tú estás en un conflicto. En el comercio, no de invadir ciudades. Espérate, es que el arma china, no nos confundamos. Por eso es que yo hablo de que nosotros no tenemos ahora mismo la guerra convencional. Nosotros tenemos la guerra híbrida de cuarta generación. Y eso lo estamos sintiendo en todo el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Miren, yo creo incluso que el presidente Trump, más que la vuelta al capitalismo, más que un enfoque de capitalismo salvaje, lo que hay es un cambio geoestratégico, geopolítico, donde Estados Unidos decidió ya, y el retorno de Trump al poder lo reafirma, desacoplar la economía norteamericana de la economía china, por lo menos en áreas estratégicas. ¿Por qué? Canal de Panamá. No, en tierra rara, ese es el primer componente, porque incluso para la defensa, o sea, todos esos aviones sofisticados y los cohetes y las computadoras, todo eso, depende mucho de estos elementos. Entonces, el que tiene el control de estos elementos, como lo que pasa con Taiwán. Taiwán es una pequeña isla, pero controla el 60% del comercio de los semiconductores. Sí. Entonces, observen que esto es otro escenario
¿Qué yo creo? Esa posición, nosotros tenemos que, no con la tierra rara, con la minería, nosotros tenemos un gran reto. Porque tenemos los recursos, probablemente los recursos de un mini continente. Pero lamentablemente por la endeblez del Estado, por la debilidad del Estado, por el hecho de tener estructuras, sistemas y culturas de corrupción, por el hecho de no tener un proyecto nacional bien claro y delimitado, teniendo los recursos, no sabemos qué hacer con ellos. Y miren, por ejemplo, escenarios como lo que estamos viendo en el circuito minero, concretamente con Barry. Pero lo mismo digo, yo al presidente Medina le mandé una carta saliendo del ministerio donde le advertía que si en el distrito minero, donde estaba la inversión de Falcondo, Strata Níquel, donde está Cerro Maimón, compañía china, y donde está Barrick Gold con un proyecto que es el más grande, uno de los más grandes de América y uno de los 10 más grandes del mundo. Si nosotros ahí no somos capaces, por falta de políticas públicas, porque es el Estado ahí el que tiene que cambiar la ecuación, no es posible dejar las comunidades. Ese problema que está ahí, lo viví yo en el primer mes de mi entrada al ministerio y convoqué a todas las comunidades y tuvimos una conversación amplia. Y estábamos planeando en los meses siguientes cómo íbamos a producir ese traslado de las comunidades a otra zona. Eso hace 11 años. 11 años. Y todavía el Estado, no me refiero solamente a este gobierno, el gobierno anterior por igual, siguen con una ecuación que es ya desfasada, ganar, que gane el Estado y que gane la compañía, no. La moderna ecuación en materia de minería y de minería de gran alcance es la ecuación ganar. No es posible obtener licencia social si las comunidades no reciben los beneficios de contar con proyectos mineros en sus inmediaciones. Gracias. Castillo. Esa es la gran prueba que tenemos. Tengo que marcharme porque voy de norte para mi casa. El tiempo está ya, gracias a usted por participar, pero en final, un mensaje a esa generación que está preocupada por la soberanía, a esos jóvenes, a esos que luchan cada día y que ven con preocupación lo que está pasando en la República Dominicana. Todo esto, lógicamente, sin afectar las relaciones y los vínculos que nos atan de manera en la parte internacional y legal. Son muchos temas, Castillo, que tenemos en la mesa de tratar con usted, que yo creo que 2 horas no son suficientes. No, yo vendré. Pero ya por el tiempo. Sí, ese mensaje a esa gente final que está ahí, que lo sigue. Mire, hay muchos dominicanos, yo diría que cada vez más, que están tomando conciencia de estos problemas que estamos hablando. La debilidad del proyecto, la fragilidad del proyecto nacional dominicano y los peligros de ese otro enfoque de que esto es una finca con pasaporte de unos pocos dueños. En medio de estas tormentas mundiales procede la unidad nacional. Los dominicanos tenemos que unirnos con sentido patriótico, con sentido nacional, más allá de los partidos, más allá de las ideologías, más allá de las coyunturas. Porque si perdemos nuestra patria en estas tormentas perfectas, todas las conquistas que hemos asegurado se irán a pique. Y no es posible que en esas pruebas que tenemos por delante se puedan enfrentar sin un proyecto nacional fuerte, integrador, que levante la dominicanidad y haga valer los derechos inalienables de nosotros como nación. Se está abriendo una oportunidad con la posición de Trump, porque yo no tengo duda, si hubiera ganado Kamala Harris, la política de Estados Unidos hacia República Dominicana con relación a Haití hubiera sido... Fueron nulas. No, diametralmente opuesta.
Entonces, ahora, con el secretario Rubio y su planteamiento de ayer, se abre una oportunidad, pero ellos no van a hacer el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Somos nosotros, como un pueblo unido, demostrando que somos nación, los que tenemos que hacer nuestro planteamiento y defender lo que nos corresponde. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. A Pelegrín Castillo, presidente en funciones de la Fuerza Nacional Progresista, por su comparecencia. Realmente, como decía Vinicio, 2 horas serían pocas para poder... Pues, volvemos como MacArthur. Sin embargo, nos dicen por aquí que el 26 de este mes lo vamos a tener con nosotros. El 26, Dios mediante, tendremos de nuevo a Pelegrín Castillo, presidente en funciones de la Fuerza Nacional Progresista. A ustedes las gracias y gracias a Pelegrín por acompañarnos. Nosotros nos vemos el lunes en otra entrega más del Poder de la Mañana.